Muchos fans de Bluey conocen la casa de la familia Hiller mejor que su propia casa. Aún así, ¿sabías que existen secretos sobre esta residencia que muy pocos conocen? Por ejemplo, la casa de Bluey existió en la vida real. Sí, por un tiempo cualquiera podía viajar a la ciudad de Brisbane, en Australia, y encontrar la casa. Esto surgió a través de una colaboración entre BBC Studios y Airbnb en 2022, que modificó una casa para hacerla idéntica al hogar de los Hiller. Así, los fans de la serie podían rentar el lugar para vivir la experiencia de estar en el escenario más importante del programa y sentirse como un miembro de la familia Hiller. Y este es solo uno de los 17 secretos que no conocías de la casa de Bluey. Así que toma tus palomitas y siéntate en el sofá. Está comenzando otro Cine Wave. Generalmente nadie piensa mucho en la situación financiera de los padres de Bluey, pero deberíamos empezar a hacerlo, porque cuando lo hacemos, nos damos cuenta de que la casa en la que viven es bastante cara. La residencia tiene 3 pisos y varios cuartos, así que esta familia podría tener unas 3 personas más y aún así habría espacio. Si todavía no te convencemos de que esta casa cuesta una buena cantidad de dinero, debes saber que un artículo de 2020, publicado por el sitio Real Estate, reveló que la casa de los Hiller tiene un valor estimado de más de $4 millones. Pues sí, parece que la familia de Bluey tiene más dinero de lo que cualquiera imaginaría. Pero es importante mencionar que los precios de las casas en la ciudad de Brisbane han aumentado mucho en los últimos años. Si Bandit y Chili compraron esta casa hace muchos años, pudieron haberla conseguido por un precio mucho más bajo que su valor actual, y en ese caso fue un gran negocio. Otra posibilidad es que esta casa haya sido propiedad de la familia mucho antes de que Bandit y Chili se convirtieran en sus dueños, lo cual tiene sentido si esta fue la casa del abuelo Bob y la abuela Chris, los padres de Bandit. Esto explicaría por qué la residencia sigue un estilo australiano conocido como Queenslander, ya que está hecha de madera y tiene varios pisos. La cuestión es que este tipo de casa era más común en Australia en el pasado, y las residencias más nuevas no suelen tener esta apariencia. Así que está claro que estamos hablando de una casa antigua. Además de ser vieja, vemos una foto de Bandit, Stripe y Rad cuando eran niños. Está bien que el papá de Bluey pudo haber llevado esa foto de otro lugar, pero ¿y si fue tomada en esa misma casa, durante su infancia? Si Bandit vivió ahí cuando era niño, todo encajaría, especialmente porque sus padres podrían haberle dado la casa como regalo después de su matrimonio con Chili. Incluso si la casa no fue gratis, estamos seguros de que Bob y Chris al menos le dieron un descuento generoso a su hijo. También podemos considerar que tal vez esta casa fue propiedad del abuelo Mort, el padre de Chili. La teoría también encaja perfectamente con él, ya que podría haberle dado la casa a su hija y mudarse a la cabaña que probablemente era donde la familia de Chili pasaba las vacaciones de verano, ya que ella menciona recordar ese lugar en el episodio Grandad. La mayor prueba de que la casa de los Hiller realmente pudo haber sido de Mort es que vemos fotos de la familia de Chili junto a una medalla en la pared. Las fotos familiares son algo fácil de entender, pero esa medalla parece ser del ejército, y el abuelo Mort sirvió en el ejército en su juventud, así que esa medalla solo puede ser suya. Pero, ¿por qué Chili tendría la medalla de guerra de su padre con ella? Ese es el tipo de cosa que normalmente solo tendría después de que él falleciera, pero Mort sigue vivo. Esto solo tiene sentido si la casa era suya y la medalla simplemente se quedó ahí. Existen muchas comparaciones entre Bluey y Peppa Pig, pero una que pocos han notado, a pesar de que está frente a nuestros ojos, es que la casa de los Hiller parece ser una versión más detallada de la casa de la familia Pig, y eso no es coincidencia. Joe Brom, el creador de Bluey, confirmó que se inspiró en la casa de Peppa para diseñar la residencia de la perrita azul. Por eso ambas casas están en la cima de una colina. Es increíble cómo Bluey no esconde sus inspiraciones en Peppa Pig, que nacieron principalmente del hecho de que Joe Brum trabajó como animador en el dibujo de la cerdita antes de crear su propia serie. Otra cosa que el creador de Bluey admitió es que la casa de los Hiller cambia sutilmente de forma con el paso del tiempo, con habitaciones que aparecen y cambian de lugar. Esto sucede para facilitar el trabajo del equipo de producción de la serie, pero Joe Brum sabe que esto frustra a algunos fans que quieren entender exactamente cómo funciona la distribución de la casa. Pero dinos, ¿te gustaría vivir en la casa de la familia Hiller o al menos pasar un tiempo ahí? Si es así, comenta aquí abajo #casa. Además, ¿sabes por qué la casa parece más grande por dentro que por fuera? Joe también explicó la razón detrás de esto, y es bastante interesante.
La mayor parte de la serie ocurre desde el punto de vista de Bluey y Bingo, y para niñas pequeñas como ellas, todo parece más grande y también más mágico de lo que realmente es. Entonces, podemos considerar que la casa que vemos en los episodios es más la forma en la que Bluey y su hermana la imaginan que cómo es en realidad. La mayoría de las series tienen un episodio piloto, que sirve como un prototipo del programa y normalmente pasa por algunos cambios antes de llegar a la versión final. Bluey tiene 2 episodios piloto, y el segundo de ellos muestra la casa de la familia Hiller. Y, como era de esperarse, es bastante diferente. Las paredes eran blancas y los muebles estaban en otros lugares, además de tener colores distintos. Creo que podemos estar de acuerdo en que el diseño final de la casa quedó mucho mejor, o será solo porque ya nos acostumbramos. Si ver una versión un poco diferente de esta casa ya es extraño, imagina entonces si la serie se desarrollara en una casa completamente distinta. Eso es lo que podría haber pasado, ya que, al inicio, incluso el personaje principal de Bluey iba a ser otro. Ese papel sería para Rusty. ¿Por qué crees que es prácticamente Bluey, solo que pintado de rojo? Y, siendo ese el caso, es posible que toda la casa hubiera sido diferente, ya que Rusty tiene una vida completamente distinta a la de Bluey. Vemos en el episodio Cricket que él vive en una casa mucho más sencilla. Imagínate si esa fuera la casa donde ocurrieran la mayoría de los episodios de Bluey, o mejor dicho, los episodios de Rusty. La serie sería completamente diferente. Es increíble cuando las series hacen pequeñas referencias que llegan a la vida real, y eso pasó con Bluey después del episodio Ghost Basket, en el que Bandit jugaba a ser un agente inmobiliario que quería convencer a Chili de comprar la casa, mientras Bluey y Bingo tenían que impedirlo. La parte más increíble es que, después de que se lanzó ese episodio, la casa de los Hiller fue publicada en domain.com.au, un sitio oficial de venta de casas. Lástima que no se puede simplemente comprar su casa, pero aún así es algo muy gracioso. Es imposible hablar de esto sin recordar que la casa de los Hiller realmente casi fue vendida dentro de la historia de la serie. Esta fue una parte principal de la historia en The Sign, un episodio especial de 28 minutos. Como Bandit había recibido una oportunidad de trabajo muy buena en otra ciudad, iba a vender la casa, lo que dejó a Bluey muy triste. De hecho, este fue uno de los momentos más tensos de toda la serie, y se puede entender su lado, ¿verdad? La pobre tendría que despedirse de todos sus amigos y mudarse a un lugar diferente donde no conoce a nadie. Afortunadamente, eso no ocurrió, porque Bandit cambió de opinión. Todo indica que Bluey y Bingo seguirán viviendo en esa misma casa hasta que se muden por su cuenta cuando sean adultas, ya que el episodio Surprise muestra una escena del futuro en la que Bandit y Chili siguen viviendo ahí, incluso después de envejecer. Ya habíamos visto cómo la casa de los Hiller era diferente en el episodio piloto, pero el arte conceptual de la casa también es un poco distinto al producto final, comenzando por el hecho de que no existe un balcón en el segundo piso en una de las ilustraciones conceptuales. De hecho, por la forma en la que está dibujada, parece que la casa ni siquiera tendría un segundo piso desde el principio. Un cambio que se vuelve muy importante cuando notamos que el piso superior aparece en muchos episodios. El botón de suscribirse está ahí esperándote. ¿Qué tal si haces clic y sigues todo lo que publicamos? Vas a notar que las artes conceptuales imaginaban la casa de los Hiller como un poco más pequeña que la versión final, y la habitación que mejor muestra esto es el baño, que sería mucho más estrecho según las artes conceptuales. No es casualidad que la ventana quedara justo encima de la bañera, a diferencia de la versión final, donde la ventana queda un poquito más alejada. Es curioso pensar en estos pequeños cambios. Mientras tanto, la sala tendría varias pequeñas diferencias, pero la más radical es que, en lugar de la televisión, habría una chimenea. Eso haría que la casa pareciera aún más antigua de lo que ya es. Solo que los artistas debieron recordar que Bluey se desarrolla en tiempos actuales, en los que, ya sabes, todo el mundo tiene una televisión en lugar de una chimenea. Se entiende lo que llevó a la serie a hacer ese cambio, ¿no? Algunos episodios muestran que existe una terraza cerrada en la casa de los Hiller, así que claro que se hizo un arte conceptual de ella. En este caso, los cambios están más en los muebles. Había un sillón del lado derecho y también algunos bancos repartidos por la habitación, pero todo eso fue descartado en la versión final. ¿Cuál será la razón detrás de esas modificaciones? Imagínate qué gracioso sería si a alguno de los animadores simplemente no le gustaran los bancos.
La cocina, en general, es muy parecida a su versión de las artes conceptuales. Las dos versiones incluso cuentan con todas esas plantas, que hasta hacen parecer que la casa está en medio de un bosque. Si vamos a hablar de diferencias, se puede señalar que el refrigerador del arte conceptual tiene un número mucho menor de papeles e imanes, muy diferente al baño, que era básicamente otra habitación en el arte conceptual. Ahora, en cuanto al balcón del segundo piso, tenemos algunos pequeños cambios que vale la pena mencionar. Hay un número mucho menor de macetas en el arte conceptual, pero lo irónico es que existe una maceta mucho más llamativa en el arte conceptual, que estaría encima de la mesa, mientras que, en la versión final, la mesa suele estar vacía. La diversión no termina aquí. Hay 2 videos increíbles esperándote en la pantalla. Gracias por vernos y hasta la próxima.